el conurbano tiende a expandirse al infinito. Avanza vorazmente, haciéndolo todo propio. Rodea la ciudad autónoma de Buenos Aires y luego se difumina en una mancha imprecisa y cambiante. Es Cañuelas el conurbano, polémico. Los brazos del delta son el conurbano, obvio, sí que lo son. Los country, claro, que mucho les moleste. La ciudad de La Plata, habría que verlo, lo tenemos que charlar. ¿Cómo podemos definir los límites del conurbano? ¿Dónde empieza exactamente? ¿O dónde termina? ¿O termina donde empieza? ¿O es que nunca termina de terminar? Conurbano, expansión y límites. ¡Últimos 50 metros! ¡El 4! ¡La loma! ¡La loma! ¡La loma! ¡La loma! ¡Con ventaja sobre el 2! ¡Y cruzaron el disco! Hagan lo que quieran, sigan así. Empecemos por lo más fácil, los límites naturales. El conurbano tiene uno muy evidente que choca con el Río de la Plata. Se choca ahí y ahí termina. San Isidro, Quilmes, Punta Lara. ¿Quién dijo que en el conurbano no hay playas? Qué difícil es asociar la palabra playa a conurbano o yate y conurbano. Sin embargo, hay puertos, playas y yates. Y aquí están las playas, conurbanenses pasando la bomba y desarrollando todo tipo de actividades, incluso algunas de orden telúrico. En la costa de Quilmes se realiza un ritual religioso afro que celebra a la Yemanjá, deidad protectora de los navegantes y madre de los peces. Este ritual es propio de los yorubas, que no son los yorubas. El conurbano y el Río de la Plata parecen llevarse bastante bien, pero eso es solamente un costado de la cuestión, el lado de la derecha del mapa. En la zona sur, los límites naturales del conurbano tienen otro protagonista. De nombre más humilde, de aguas oscuras, lentas, el riachuelo también crea un borde fundamental del conurbano. Su olor característico lo vuelve inconfundible. Desde hace siglos, sus lentas curvas de agua anuncian la llegada a Buenos Aires viniendo desde el sur. Entre 1925 y 1945 se lo rectificó, abandonando su traza original. Esto lo volvió un límite, digamos, seminatural, aunque siguió teniendo sus recovecos, claro. La rectificación permitió el desplazamiento de centros productivos y volvió a la cuenca del río una de las zonas más pobladas del país. Hay quienes dicen que si no se rectificaba, lo que hoy es Villa Fiorito hubiera estado en la capital y Maradona hubiese sido porteño. Pero obviamente ni el universo ni ningún designio divino lo hubiera permitido. De los límites naturales evidentes, pasemos ahora a un límite artificial, humano, también evidente. Quizá demasiado evidente. La Avenida General Paz. En su borde con la capital, el conurbano no puede estar más definido. Cuando lo que hoy son barrios de la capital
todavía era pampa, allá por el siglo XIX, la ciudad había armado una grilla. Más de un siglo después, esa cuadrícula alguna vez pensada se mantiene casi igual en sus manzanas. Ella es Andrea Catenacci, arquitecta y decana del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y me parece que tiene un comentario para hacer. Convengamos que esta idea de circunvalación es común a muchas ciudades. Diría más un intento planificador de decir, bueno, este es un límite y a partir de allá lo llamamos conurbación. Pienso en la ciudad de Resistencia, en el Córdoba, en Rosario. Digo, hay muchas ciudades en donde la circunvalación genera ese límite, pero existe y a su vez lo fortalece. En definitiva, la General Paz establece una diferencia simbólica entre una ciudad que planificó su expansión en detalle y otro territorio que fue gestándose lentamente con una planificación más descentralizada. ¿Acá empieza o termina el conurbano? Para muchos porteños, la avenida es una muralla infranqueable, símbolo de un territorio que comienza y que está afuera. Otra persona que sabe mucho, pero mucho de planificación urbana es el arquitecto Eduardo Reyes, que justo lo tenemos acá. Sí, a ver qué dice. Hay cierto consenso social de que empieza la capital porque a partir de justamente la expansión de la capital, donde empezó la expansión del conurbano, el tema y la discusión durante décadas es dónde va a terminar. Pero no es dónde termina, dónde va a terminar la pregunta, porque sigue creciendo. Pero vista desde quien vive, por ejemplo, en Moreno, la cuestión es al revés. En la General Paz termina el conurbano y empieza la capital. Un territorio que no está afuera, sino al lado. Este límite funciona como una muralla impenetrable para algunos y como un lugar de paso cotidiano para otros. La General Paz es el límite entre la capital y el conurbano. Un límite tan contundente y categórico como el Río de la Plata y el Riachuelo. Acá termina la capital y ahí comienza el conurbano. Así que me vuelvo. Ahora es el momento de definir el límite más cambiante, ambiguo y tal vez inconmensurable del conurbano. Hemos llegado a la definitiva conclusión de que el conurbano termina en la General Paz. Pero, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina el campo? ¿Y dónde termina el campo y empieza el conurbano? Acá, cuando las calles empiezan a ser de tierra, no parece. Puede ser por acá, porque hay cultivos que ya no son propios de la ciudad, o sea, tampoco es conurbano. Pero no, acá dicen que sí, que las quintas también son parte del conurbano. De paso, recordemos que todas estas quintas abastecen de verdura y hortalizas a gran parte de la capital y del conurbano. Si hay gallinas, ¿deja de ser conurbano o no? Mejor, si hay caballos, ¿es el conurbano o no es el conurbano? Bueno, me rindo. La geografía pampeana da una idea de que puede ser infinito. Si vos estuviéramos en otra geografía, diríamos, bueno, las montañas o alguna geografía te pone el límite hasta dónde podés crecer. Y La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, está a solo 58 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero mucho más cerca del conurbano. Tan cerca que no sabemos si La Plata es o no es conurbano. ¿Cómo se autopercibe el platense? ¿Y la platensa conurbanense? Acá está María Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales y muy interesada en asuntos urbanos. Escuchemos qué tiene para decirnos sobre esta cuestión. La distancia que separa a la ciudad de La Plata de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de la conurbación es relativamente corta. A medida que la ciudad de La Plata crece y se expande y se une a Berizo, Ensenada y demás, lo que va ocurriendo es que no se unen por la costa, pero que esas dos áreas metropolitanas terminan confluyendo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. ¿La Plata es
o no es conurbano? Tenemos definición desde el punto penal. Ahí va Messi. Para mí La Plata del conurbano. ¡Messi! No. ¡Atajó Romero! Saca la pelota. Yo no me siento identificado como parte del conurbano. Bien, se arrojó. Las manos firmes para sacar la pelota. ¡Caray! ¡Gol! Plaza es capital, entonces no puede ser conurbano. No hay nada más lindo que ser argentino. El pueblo siempre tiene la verdad. Claramente son dos procesos de expansión que confluyen y que tarde o temprano van a configurar una gran región metropolitana. Ahora, eso desde mi punto de vista no significa que La Plata forme parte del conurbano bonaerense. Bueno, sea como sea este asunto de La Plata, lo que está claro, seguro, es que el límite rural del conurbano se corrió y la zona se fue volviendo un tejido único de barrios que siguen y siguen y siguen. Este límite difuso del conurbano con la mismísima llanura pampeana crea lugares tan peculiares como el campus de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Esta universidad nació en 1972 y fue la primera del conurbano. Como está en un punto estratégico para conectar distintos partidos, con Lomas y Lanús al norte, La Matanza hacia el oeste, Esteban Echeverría al sur y Almirante Brown y Quilmes hacia el este, uno esperaría encontrarla sumergida en un mar de cemento, pero no, nada que ver. Este señor que baja de la camioneta es Carlos Rossi, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, que nos cuenta cómo es este campus conurbano. Conozco bastantes universidades en el país y hay muy pocas que tienen un espacio como este, digamos, en cuanto al verde, en cuanto a la extensión que tiene, en cuanto a la ubicación y por sus accesos. Y es un paisaje rural absoluto. Si uno se para en el medio de ese paisaje, puede observar a lo lejos los edificios del centro de Lomas de Zamora, pero si uno mira el entorno, digamos, es un paisaje rural como el de cualquier estancia de la provincia de Buenos Aires. Hermoso lugar para estudiar, tomándose unos mates al sol. La dificultad para definir el límite rural nos confirma que el conurbano no ha parado de crecer. A inicios de la década de 1930, la ciudad de Buenos Aires tenía unos 2 millones de habitantes y el conurbano 800.000. Pocos años después, la capital clavó el freno en los 3 millones de habitantes, mientras que el conurbano siguió creciendo. Hoy somos más de 10 millones de conurbanenses. Este crecimiento constante durante un siglo nos trae otro asunto: los límites internos. Son 24 partidos del Gran Buenos Aires. Esto genera la necesidad de organizar un espacio urbano muy complejo, con montones de límites, calles, avenidas, números. Así que mejor vamos por partes. Límites viales. Los primeros creadores de divisiones internas fueron los transportes, estaciones de tren construidas entre barrios que estaban demasiado lejos para no tener una parada intermedia. El ferrocarril fue el primer medio de transporte regional de alguna manera y cada una de las estaciones del ferrocarril conformaron las cabeceras de lo que después iban a ser los municipios metropolitanos. San Isidro, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín, etcétera, tienen origen en cada una de las estaciones del ferrocarril y también las que no son cabeceras. Así como las vías crearon localidades, también generaron límites. En el conurbano sur, por ejemplo, tenemos Quilmes Este y Quilmes Oeste. Lo mismo en Bernal, Temperley, Lanús y en un montón de lugares más. Cruzas una barrera y tenés que aprenderte otro mapa. ¿Es este o oeste? Y lo mismo pasa con las calles. De un lado es una cosa y del otro lado es otra cosa. Y todo esto genera también límites en la identidad, divisiones simbólicas dentro de los barrios, verdaderas batallas por los nombres propios. En el límite entre Almirante Brown y Lomas de Zamora era tan confuso seguir los nombres cambiantes de una calle que los vecinos decidieron decirle Divisoria. Y listo. ¿Cómo le ponemos Divisoria si divide? Con tanta división y tanto límite, hay zonas que quedan casi aisladas, interrumpidas por vías, predios naturales o un campo de golf.
Entonces allí se generan barrios reposados, calmos, sin circulación. Un oasis en medio de centros comerciales y avenidas hipertransitadas. Otros barrios quedan literalmente partidos a la mitad, generando identidades en conflicto. En Villa Ballester la vida es una cortina de amianto. Se vive de un lado o del otro como si fuera imposible cruzarla. Vamos a ubicarnos. Para allá está Villa Ballester y también para allá está Villa Ballester. Y está partida por una vía. Para allá está Chilaver y para allá está Malaver. Chilaver, Ballester, Malaver. ¿Qué une a estas localidades? Las ganas de independizarse. No hay habitantes más orgullosos que los de estos barrios independentistas. Tienen que recordar diariamente al mundo su existencia y eso los ha hecho inventar mitos de origen. Que Perón les inauguró la estación, que Muhammad Ali se comió un asado, que Susana Jiménez se enamoró de Monzón por estas calles. Todo sirve y todo vale a la hora de proclamar su existencia. Como ya comprenderán, no todo es armonía en esta cuestión de los límites internos del conurbano. Litigios interjurisdiccionales. Mi derecho y mi Dios, reza el lema de la Torre Ader de Villa Adelina, una linda metáfora del barrio. Adelina pertenece casi por completo al partido de San Isidro, salvo por unas cuadras que son de Vicente López. Los propios habitantes confunden la zona con Munro o con Carapachay. Del lado de Vicente López no hay código postal, así que suelen usar el código de Munro. Entonces es común que la correspondencia no llegue a tiempo o se pierda. El barrio San José atraviesa varias localidades. Tenemos el barrio San José de Almirante Brown y el barrio San José de Lomas de Zamora. Algunos lugareños dicen que el San José posta es el de Temperley, otros que el San José posta está en Rafael Calzada. No se sabe bien. El caso del barrio Ciudad Jardín es rarísimo. ¿Por qué? Y bueno, algunos piensan que es parte del Palomar. Error. Ciudad Jardín está en Lomas del Palomar, que a la vez pertenece al partido de 3 de febrero. El Palomar y Lomas del Palomar son lugares completamente distintos. ¿Y ahora la podés patear bien arriba como hiciste antes? Quizá una de las disputas territoriales más resonantes del conurbano sea la que existe entre los partidos de La Matanza y Morón, nada menos que por el origen de María Elena Walsh. Resulta que Villa Sarmiento, lugar donde nació esta genial artista, en algún momento fue parte de Ramos Mejía, es decir, La Matanza, pero hoy depende de Aedo, es decir, Morón. Y claro, ahora los dos municipios la reclaman como propia. Esta versión conurbana de la contienda entre uruguayos y argentinos por Gardel le quita el sueño a más de uno. Y sigue, promete seguir durante mucho tiempo. Conflictos de nombres y numeraciones. Bienvenidos al partido de Morón. Bienvenidos al partido de La Matanza. Si estás jugando un picado en la calle, podés meter un arco en Chazaén, ¿sí? Y el otro en Parera. Esto es una de las pocas chances de hacer goles interbarriales. ¿Cuántos toques fueron? Por favor, cuéntenlos. Una jugada colectiva otra vez estupenda que termina. A esta especie de multiverso municipal se suma también la posibilidad de estar en dos direcciones al mismo tiempo. ¿Cómo? Pegándose una vuelta por la calle Andersen en José C. Paz. ¿Estamos en el 387 o en el 896? Ni uno ni otro. Estamos en ambos. Pero para quienes prefieran mantenerse en una sola dimensión, digamos, más angosta, están estos lugares donde el espacio se parte a la mitad. Para ir terminando con este recorrido por la complejidad interna conurbana, llegamos a nuestra última parada. Nombres legales versus nombres reales. En Avellaneda, a la avenida Hipólito Yrigoyen, todos la conocen como Avenida Pavón. La avenida Pavón técnicamente no existe, pero eso no importa, es un detalle. Hay una avenida larguísima que atraviesa los partidos de Lomas de Zamora y Quilmes. Es la Ruta Provincial 49, que además se llama también Avenida Eva Perón,
Avenida 9 de Julio y Avenida Tomás Flores. Pero anda a encontrar a alguien que la llame así. Aunque ahí diga ex Pasco, la gente le sigue diciendo Pasco. A esta altura queda muy claro que una cosa es cómo se llama una calle o lo que figura en un mapa y otra cosa es cómo una persona llama a ese lugar. Es decir, por un lado está la legislación cartográfica y por el otro lado la vivencia de la gente. En el conurbano los límites pueden ser infinitos, como su propio territorio. Y las divisiones ilusorias, sean entre partidos, barrios, zonas, manzanas e incluso dentro de los límites de una propia cuadra. Pero igual preguntes a quien preguntes, siempre te van a decir que estamos en el conurbano. De eso no hay duda. Es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Me paro acá para decirle que esperen un poco, porque vamos a volver a una pregunta que hace un rato Eduardo hizo y que dejó así, como en el aire, como un vapor que nos envuelve en una duda. El tema y la discusión durante décadas es dónde va a terminar. Porque no es dónde termina, dónde va a terminar la pregunta, porque sigue creciendo. No estaría pintando la situación por la cual el conurbano diga, bueno, llego hasta acá, no crezco más. No, desde hace 100 años, líneas de colectivos, ferrocarriles, gente habitando casas, fábricas, clubes, hospitales, municipios, sociedades de fomento, todo va colaborando para que el conurbano continúe en su expansión, casi como si quisiera comerse al universo algún día. Entonces, claro, hay que ponerle límites artificiales o límites naturales. ¿Para qué? Para darle forma a ese infinito al que llamamos conurbano.